SER Podcast. SER Historia. Cadena SER. Con Nacho Ares. ¿Cuántos necios se han preguntado por qué no caen las estrellas del cielo? Pero vosotros, que conocéis lo que dijeron los sabios, sabéis que las estrellas ni suben ni bajan. Solo giran de este a oeste, siguiendo el curso más perfecto jamás concebido: el círculo. Porque la perfección del círculo reina en los cielos. Las estrellas jamás han caído ni caerán. Pero... ¿y aquí, en la Tierra? Aquí los cuerpos sí caen, y su movimiento no es circular, sino recto. Mirad otra vez. Otra vez. Se ha convertido ya casi en un clásico de la historia del cine, la película de Amenábar del año 2009, Ágora, en donde se nos habla de Hipatia de Alejandría. Mucha gente descubrió, pues hace prácticamente 15 años, la figura de esta mujer, de esta filósofa del siglo IV, V de nuestra era. Una mujer que ha sido considerada la primera filósofa, la primera científica, la primera pionera en infinidad de facetas de la historia del ser humano y que permite, ¿no?, abrir quizás un espectro muy amplio a la investigación y sobre todo a los enigmas que muchos de ellos todavía están pendientes de ser resueltos. No creo que fuera ni la primera filósofa, ni la primera científica, ni la primera, pues de muchos de esos argumentos, como digo, que se le han tildado. Siempre tendemos a poner etiquetas a este tipo de personajes importantes de la historia. Pero desde luego que ella fue, sin lugar a dudas, la primera en abrir la puerta a otras generaciones de mujeres que luego siguieron su camino de una forma extraordinaria. A ella vamos a dedicar el cronovisor de nuestro programa de hoy, junto con Jesús Callejo, pero como siempre será uno solo de los muchos temas que vamos a tratar, intentando hacer un poquito más de historia. Bienvenidos a SER Historia. Hipatia de Alejandría. Ella va a ser la protagonista del primer bloque de nuestro programa de hoy en el cronovisor de Jesús Callejo, pero luego viajaremos al siglo XVI para conocer a Felipe II en uno de sus aspectos quizás más enigmáticos, el hombre enfermo. Quizás es un anhelo que han intentado alcanzar muchos investigadores, ¿no? Intentar conocer cuál es el papel más humano que hay detrás de la figura de Felipe II. Hablaremos también de Bizancio, de ese sueño de Bizancio, una de las culturas y también me atrevería a decir de uno de los fenómenos artísticos, civilizadores, científicos más desconocidos de finales del Imperio Romano. ¿Es parte del Imperio? ¿No es parte del Imperio? ¿Qué es lo que nos ha legado? Ese será otro de los grandes temas de nuestro programa de hoy. Como siempre, soy Nacho Ares y os doy de nuevo la bienvenida a SER Historia. ¡Comenzamos! Sigue a SER Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. @SER Historia. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria@cadenaser.com. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a SER Historia. ¿Qué tal, Nacho Ares? Pues un placer y una semana más compartiendo contigo pues esto que nos gusta tanto, ¿no? Descubrir aspectos insólitos de la historia. Y en esta ocasión viajamos a Egipto. Habrá que meter león también con alguna excusa, pero viajamos a Egipto a conocer una gran mujer que se hizo muy popular por la película de Amenábar hace casi 15 años, pero que bueno, pues tiene méritos sobrados, ¿no?, para que se hable de ella más allá de la película. Curiosamente, en el primer programa de SER Historia, el año 2009, en octubre de 2009, hablamos de ella con Guillermo Díaz, que también va a estar con nosotros. Insisto, una mujer extraordinaria, ¿no es así?
Extraordinaria. Y mira, has citado a Guillermo Díaz, que luego escucharemos su voz, en ese libro que él escribió, que se titula así, Hipatia de Alejandría, del 2009. Yo tuve el honor de hacer el prólogo y creo que tú hiciste el epílogo, con lo cual estamos unidos ahí también por esta mujer desde hace ya bastante tiempo, porque eso sirvió un poco para ahondar también en su vida, en su biografía. Y desde luego el libro de Guillermo, por lo menos hasta aquel momento, era lo más completo que se había escrito sobre Hipatia. Y además desmontando, ¿no?, algunos mitos que se habían dicho sobre ella, en concreto, por ejemplo, la fecha de nacimiento. Hoy se sabe que ella nació en el 355 y que muere en el 415, que quiere decir que cuando muere no tenía la edad de la película de Amenábar, tan jovencilla, sino que tenía 60 años. Es decir, que hay muchas cosas que luego se han ido intercalando en su biografía que no son exactamente correctas, pero lo que sí es correcto es reivindicar a esta mujer como una de las mayores científicas que ha habido a lo largo de la historia. Nos dicen que es la primera, ya sabes que esto de decir la primera, en fin, todo es muy relativo, ¿no? Pero sí está claro que ella tuvo unas aportaciones fundamentales en el mundo de la matemática, de la astronomía, de la filosofía. Hombre, de tal palo tal astilla. Su padre era Teón y Teón fue el último director del Museo de Alejandría, que no de la biblioteca como tal, porque por entonces la biblioteca pues ya había sido destruida en varias ocasiones y quedaba lo que quedaba. Pero ser director del museo, que además te nombraba directamente el emperador, quiere decir que su padre ocupaba uno de los cargos más importantes de aquella Alejandría, ¿no? De esa Alejandría ya del siglo IV, una Alejandría bastante complicada y sobre todo de inicios del siglo V. Y en ese ambiente filosófico, astronómico, científico es en el que se mueve Hipatia y en algunos casos, dicen biógrafos como Guillermo Díaz, que pudo haber superado perfectamente al padre. Y eso que el padre era una lumbrera y posiblemente uno de los hombres más sabios que había, no solo en el Egipto de aquella época, sino en todo el orbe occidental. Claro, hay que pensar que estamos en un mundo de hombres en donde la presencia de la mujer, y más en ese marco, ¿no?, de la religiosidad del cristianismo, que en aquella época, pues con la supuesta llegada de San Marcos a Egipto en el siglo I y el nacimiento de la iglesia alejandrina, bueno, pues tuvo muchísimos, podríamos decir casi que enemigos, ¿no?, en el sentido de que la mujer era un elemento discordante e incómodo para los hombres. Sí, más si encima eras lista, fue el caso de Hipatia, que daba sopas con onda pues, a prácticamente a todos los que tenía alrededor. De hecho, ya tuvo muchísimos discípulos tanto paganos como cristianos, que eso es importante tenerlo en cuenta. Ella, evidentemente, era pagana porque nunca formó parte de la iglesia cristiana, pero nunca tuvo ningún problema en aceptar cualquier discípulo, cualquier estudiante procediera de otras latitudes o tuviera otro tipo de creencias. Ella era muy tolerante, muy abierta en ese sentido. Eso queda claro, ¿no?, en las distintas biografías que se han hecho sobre ella. Bueno, el problema que tuvo Hipatia es que vivió en una época de posiblemente la peor época de Alejandría. Alejandría fue el emporio de la sabiduría, del mundo culto, ¿no? A ver, ya sabemos perfectamente que la biblioteca de Alejandría, junto con la de Constantinopla o con la de Pérgamo, pues fueron de las mejores bibliotecas que hubo en la antigüedad. El que fuera destruida fue realmente un trauma para todos, ¿no?, los que nos gusta conocer el pasado de nuestra humanidad. Pero claro, la época en la que vive ella, por ejemplo, ocurre que en el 391 es cuando el cristianismo se declara ya como religión oficial. No con Constantino, se declara con Teodosio I. Y el problema es que en ese año, en el 391, que ya se había declarado como tal, se prohíben todos los cultos paganos, porque hasta ese momento, es decir, que la religión cristiana convivía con las religiones paganas y no pasaba nada. Pero justo en el 391, Teodosio dice que hay que prohibir cualquier culto pagano y destruir los templos que están dedicados un poco al culto pagano. Y ese año, en el 391, es cuando se destruye el Serapeum de Alejandría. El Serapeum de Alejandría, que era, en fin, era un poco como una biblioteca auxiliar de lo que había quedado de la biblioteca principal, era el culto, era un santuario que se rendía pues, a una mezcla de dioses egipcios que tú conoces bien, Nacho, ¿no?, que era un poco Osiris y Apis. Bueno, pues el destruir el Serapeum en aquella época ya te estaban dando una señal de atención, como diciendo, cuidado, cuidado, que los que antiguamente eran perseguidos ahora se van a convertir en perseguidores, eran esos primeros cristianos. Y luego, en el 412 es cuando muere Teófilo, que era el patriarca y el obispo de Alejandría, y le sucede Cirilo. Y este Cirilo
es el que también genera momentos de tensión en Alejandría y a la postre pues es lo que provoca también la muerte de Hipatia. Por eso digo que era un momento muy convulso en Alejandría, donde deja de ser el emporio del saber, de la cultura, y se convierte, por desgracia, pues en una ciudad más que fue luego reivindicado su saber por Constantinopla, que es cuando empieza a florecer. Y ese marco, en ese marco histórico, en ese marco geográfico, es donde nace y donde muere Hipatia de Alejandría. Si hubiera nacido un siglo antes o 2 siglos antes, posiblemente su figura hubiera tenido muchísimo más renombre, porque por desgracia su figura tiene mucho renombre, no tanto por sus aportaciones, porque prácticamente ha desaparecido todas sus obras, sino por su muerte, por una muerte muy trágica. Sí, se convirtió casi en una mártir de la ciencia. Y es lo que queremos desarrollar un poco en este cronovisor junto con nuestro crononauta Jesús Callejo. Jesús, como siempre, tenemos delante el teclado de nuestra máquina del tiempo. ¿Cuál es la fecha que nos propones esta semana? La fecha es el 8 de marzo del año 415. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Muy bien, Jesús. Cuánta violencia. Esto no me gusta más. No me gusta más que otras veces, ¿eh? Sí, pero no nos queda más remedio. Tenemos que venir a este momento, porque es un momento histórico, es el momento de la muerte de Hipatia. Me hubiera gustado buscarte otro momento, pero primero, de otros momentos no tenemos la fecha tan exacta, no hubiera sido tan violento, pero también es verdad que este momento es el que hace Hipatia sea reivindicada por muchísima gente, incluso por los propios cristianos, que no estaban viendo con buenos ojos lo que está ocurriendo en este momento. Y lo contamos, por eso tenemos el cronovisor, porque lo que cuenta Alejandro Amenábar en Ágora, en la vida de Hipatia, cuando describe su muerte, no es exactamente como sabemos que ocurrió. Y lo sabemos cómo ocurrió porque Sócrates Escolástico, que fue coetáneo de Hipatia, sí lo cuenta en una de sus obras y por eso tenemos datos. Más o menos lo que estamos viendo, aquí bien parapetados, para que los parabolanos no nos descubran, lo que estamos viendo, estamos en plena Cuaresma, y por lo tanto en una fiesta ya religiosa católica, bueno, pues hay unos cuantos fanáticos, se calcula que puede haber 3 o 4 centenares de personas que van con hábitos negros y van encapuchados, que se acercan al carruaje de Hipatia. Ella va en una litera, en fin, con unos porteadores, que es normalmente pues el método de transporte que tenía en aquella época. No olvidemos que Hipatia formaba parte de la clase alta helenística, ¿vale? Entonces, bueno, pues su transporte pues era tan digno como la dignidad que ella ostentaba. Bueno, pues se acercan unos cuantos parabolanos. Los parabolanos eran esos cristianos primeros que, en fin, que tenían unos hábitos así muy curiosos y que se dedicaban a dar pan a los pobres y sobre todo a enterrar a aquellas personas pues que no tenían una tumba reconocida, se les enterraba en un lugar determinado. En fin, hacían labores sociales, pero es verdad que estaban muy fanatizados en aquel momento y sobre todo por las proclamas de Cirilo, del obispo de Alejandría. Bueno, se acercan a este carruaje donde va Hipatia. El cabecilla es un hombre al que denominan Pedro el lector, un parabolano, y se abalanzan sobre nuestra filósofa, la tiran del pelo, la sacan del carruaje, la arrastran por el suelo, la van arrastrando y golpeando varias calles hasta que la llevan al Cesarion. El Cesarion era un templo ahora religioso, pero que antiguamente fue dedicado al emperador Augusto tras la victoria que tuvo sobre Marco Antonio. Bueno, pues ahí la van gritando, la van apaleando, la van diciendo bruja, hija de Satán, furcia pagana. Fíjate un poco también qué apelativos la estaban dando a esta pobre mujer, a Hipatia. La llevan al Cesarium, allí la desnudan, la vuelven a golpear y ahí con tejas, en fin, van partiendo tejas y con las tejas están afiladas con la ostraca, que se llama, por cierto, las ostracas que eran fragmentos de cerámica donde se colocaba el nombre a veces del condenado y se le exiliaba, de ahí viene lo de ostracismo, ¿vale? Claro, pero por la ostraca muchas veces se ha confundido pensando que en lugar de tejas que utilizaron para descuartizarla se utilizaban conchas de moluscos.
No, son tejas lo que utilizan como herramienta, como arma afilada para despellejarla, en fin, una vez desnuda, en fin, maltratarla, torturarla de una forma tremenda. Imagínate la muerte que ella tuvo, hasta que acaba muriendo, ¿no? Pero acaba muriendo después de muchísimos minutos de maltratarla físicamente. Y luego la llevan al Cinarión, que era el crematorio, donde en una pira improvisada incineran sus restos. Es decir, una muerte atroz, una muerte que muchos cristianos no estaban viendo con buenos ojos, que luego se ha interpretado esta muerte, que ya digo, no se parece mucho a la de la película, pero muchos interpretaron esta muerte como una guerra entre el paganismo y el cristianismo. Y parece que nada más lejos de la realidad, Nacho, porque, y ahora entraremos un poco en detalles, más bien fue un conflicto político donde el obispo Cirilo pues las tuvo muy enconadas con Orestes, que era el prefecto de Roma, que es el que regía un poco como el gobernador de Alejandría, y evidentemente Hipatia estaba más a favor de Orestes que de Cirilo, que era un fanático religioso. Pues yo definiría a Hipatia como un ejemplo del trabajo bien hecho. Eso es lo que más me apasiona de esta mujer, y de rectitud y coherencia en una forma de vida y de muerte incluso. Era un elemento incómodo, muy incómodo. Hipatia de Alejandría, Hipatia pertenece a la clase alta de los helenos afincados en Egipto, y su modo de vida era muy asceta, era muy humilde, muy estricta. Chocaba muchísimo con las personas que pertenecían a su clase social, que estaban todo el día en bacanales, en juergas y dándose unas fiestas que Hipatia no veía con buenos ojos, y eso incomodaba, por supuesto. El padre de Hipatia, Teón, un matemático brillante, los estudiantes de matemáticas conocen el trabajo de Teón, era el director del museo, y el director del museo, podemos decir sin temor a equivocarnos, que era la autoridad cultural del mundo tardo antiguo, sin lugar a dudas. Era nombrado directamente por el emperador. O sea, era un tipo muy importante el padre de Hipatia. Yo creo que Hipatia, de entrada, lo que hereda es el neoplatonismo de su padre. Son seguidores de Platón con unos matices con respecto al platonismo clásico, por influencias del cristianismo sobre todo, y heredó la posibilidad de acceder al conocimiento mundial, porque es que tenían lo que iba quedando de la biblioteca. No quedaba la biblioteca famosa de Alejandría al completo, pero sí gran parte, y pues heredó es la posibilidad y la dinámica de estudio y de formación integral de su padre y del entorno de su padre. Yo estoy convencido de que Hipatia es un producto de Alejandría, absolutamente convencido. Es más, creo que en ninguna otra ciudad del mundo en aquel entonces se podían dar genios tan generales, tan humanistas. Hipatia toca todos los palos y con brillantez. Atenas, efectivamente, como bien dice Nacho, estaba ya en decadencia. Atenas era una capital de la filosofía, pero Alejandría era la capital del saber práctico, aunque en tiempos de Hipatia ya Constantinopla empieza a apuntar maneras, ¿eh? De hecho, Hipatia crece y se desarrolla en una Alejandría con una leve decadencia ya. Antes lo anunciábamos, es la voz de Guillermo Díaz, autor de este libro Hipatia de Alejandría, publicado en 2009, de un fragmento de esa charla que tuvimos con él en el primer programa de Ser Historia, año 1, programa 1, ¿no? En octubre del año 2009, donde nos brindaba esa introducción a la figura de Hipatia y la importancia que tuvo en su momento. Jesús Callejo, hablabas antes de esa supuesta lucha, ¿no? Desde el punto de vista religioso, pero como sucede siempre, y lo vemos en la actualidad con gobiernos que abanderan en religiones de todo tipo, en Oriente Medio, en Oriente Próximo y en Europa y en América, siempre la política y la economía está por encima de las ideas religiosas, y es lo que hace que realmente pues estas ideas queden un poco en entredicho, ¿no? Sí, es una pena porque al final el que paga el pato es el pueblo, como siempre, ¿no? Esta disputa fue entre dirigentes políticos y religiosos, en este caso, en la parte religiosa la representaba Cirilo como patriarca de Alejandría, la parte civil, militar,
la representaba Orestes, que era el legado imperial que había en aquella época. Pero claro, Orestes era un discípulo de Hipatia. Acuérdate que en esta época Hipatia ya tenía 60 años, ella era muy reconocida, era una gran maestra, y así reconocida con ese nombre, ¿no? Como maestra, diciendo que era una autoridad en todas las materias que ella impartía, que sobre todo eran matemáticas, que era astronomía y que era filosofía, aunque también impartía materias de adivinación como su padre, ¿no? Como Teón de Alejandría. Bueno, pues el hecho es que cuando muere Teófilo, el patriarca de Alejandría, el que manda, por cierto, quemar el Serapeum, pues le sucede Cirilo. Cirilo todavía era más fanático que Teófilo. Por cierto, Cirilo, la Iglesia le ha hecho santo, lo cual llama mucho la atención, pero bueno, le hizo santo en el siglo XIX por los comentarios evangélicos que él hizo, no tanto por su vida personal, pero yo entiendo que si a alguien se le eleva santo, aparte de que escribas muy bien, la vida debería ser ejemplar. En el caso de Cirilo de Alejandría no fue una vida ejemplar, por lo que sabemos y sobre todo por lo que aconteció no solo a Hipatia, sino porque fue el instigador de que otros cristianos y otros judíos murieran en aquellas revueltas. Bueno, el hecho es que tuvo sus más y sus menos con Orestes, porque Orestes seguía los dictados de Hipatia y por lo tanto el platonismo, eran unas ideas que por entonces todavía estaban muy en bogas. En fin, a Platón y Aristóteles se les respetaba mucho, pero el neoplatonismo, sabes que era la búsqueda de la verdad, la búsqueda del bien a través del método dialéctico, y eso es lo que hacía Hipatia. Y Orestes, como discípulo, pues seguía sus preceptos. Cuando luego le elevan al legado imperial, cuando va a Alejandría, pues te puedes imaginar que intenta protegerla. Eso no le gustó nada a Cirilo, que ya era el patriarca de Alejandría, no le gustó nada. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Ya te digo, dentro de lo que dice Guillermo Díaz y lo que dicen otros biógrafos de nuestra científica favorita, que es Hipatia. Pues bueno, dice, la forma de hacer daño a Orestes es intentando quitarme de en medio a Hipatia, porque Hipatia, dentro de la fabulación que genera Cirilo, dice que Hipatia es una bruja que conoce las artes maléficas, que ha hecho un pacto con el demonio y que por lo tanto le tiene subyugado, le tiene como hipnotizado a Orestes. Y eso es lo que dice a los miembros, a los parabolanos, que son los que al final cometen este asesinato. Dice, bueno, si nos quitamos a Hipatia, pues ya Orestes no tiene esta misma influencia y por lo tanto conseguiremos imponer nuestros principios doctrinales y cristianos. Evidentemente, lo único que consigue con eso pues es generar mucho más odio, más controversia y generar que Alejandría pues pase a un segundo plano. Estamos hablando de Hipatia de Alejandría, pasa por ser una de las primeras mujeres científicas, ¿no?, de la historia, filósofa, matemática, pues una verdadera crack en el momento, con todos los obstáculos que suponía ser mujer. Ella fue capaz de sortearlos con éxito, montar su propia escuela, y lo decías un poco antes, ¿no? Se la acusó de bruja, y en aquella época es curioso, ¿no?, porque la magia y la ciencia iban entrelazadas de una forma muy clara, ¿no?, muy sólida, y entonces eso también imagino, ¿no?, que este tipo de creencias dentro de la ignorancia, ¿no?, que supone también muchas religiones, ese credo pues absolutamente entregado a unas ideas sin ver el trasfondo que hay detrás de ellas, supuso, imagino, pues que más que la ciencia predominara la magia, ¿no?, para atacar a Hipatia. Sí, a ver, es por donde la podían atacar. O sea, Cirilo se dice que es pagana, dice, vale, ¿qué? Paganos eran casi todos en aquella época. Los cristianos era un grupo más reducido. Por ahí no iba a surtir efecto. Entonces, pero si tú la acusas a esta mujer de bruja, de que ha hecho pactos con el diablo, de que ha hecho un hechizo a Orestes, pues claro, la gente se empezó a exaltar, ¿no?, pensando que estaban ante una sicaria del diablo. Esto es algo que se ha utilizado, ¿no?, en aquella época. De hecho, se considera que es un poco como la primera caza de brujas antes de que la caza de brujas fuera oficial ya en la época del Renacimiento. O sea, que de alguna forma se la está acusando de algo que no era, evidentemente, que no era bruja ni era hechicera, pero se la está acusando de algo para quitarla del medio y que también sirve para enaltecer, ¿no?, las ansias y el fanatismo de muchas personas. Es verdad que ella, igual que su padre, igual que Teón de Alejandría, sí conocía las artes mágicas, ¿vale? Porque ya sabes que antes la astronomía y la astrología iban de la mano. O sea, el conocer los astros también servía para conocer un poco lo que llamamos el zodíaco y para hacer predicciones. Tanto su padre como Hipatia se sabe que hacían predicciones, hacían adivinaciones, ¿vale?
pero de eso a caer en la brujería hay todo un trecho, ¿no? Es verdad que su padre, por ejemplo, se fijaba mucho en las señales, en los signos de la naturaleza, sobre todo en el vuelo de los pájaros, en fin, en la forma de las nubes. Tion de Alejandría tiene una obra que se titula Sobre las señales y el examen de los pájaros y el graznido de los cuervos. Claro, te está diciendo, es una especie de agorero, de los augures, ¿no? Te está diciendo cómo a través de estas señales tú puedes predecir lo que va a ocurrir con el tiempo o lo que va a ocurrir a lo mejor con determinadas personas. Eso Hipatia lo hereda. Es verdad que no está tan metida en esas ciencias ocultas como estaba metido su padre, y ya te digo que su padre era una luminaria, es decir, que era una persona que tenía un coco muy bien arreglado y una mente muy equilibrada. Pero es que es lo que se llevaba en aquella época. Pero cuando llega el cristianismo, que empieza a considerar que estos son supersticiones y adorar a estos dioses paganos como a Serapis, pues era un poco menos que una herejía, pues es donde utilizan todo este tipo de recursos. Pero está claro que ella utilizaba ciertas tácticas adivinatorias. Ella conocía las matemáticas, por lo tanto se sabía que hacía como determinados cálculos numéricos para predecir determinados acontecimientos, pero que eso estaba bien visto en aquel momento, ¿no? Y luego, evidentemente, pues todas las aportaciones que hizo en matemáticas, todas las aportaciones que hizo en astronomía, incluso en la construcción de ciertos aparatos, que hay mucha gente que no conoce esta parte de Hipatia. Ella fue inventora. Ella mejoró, por ejemplo, los astrolabios. Ella hizo un planisferio celeste, en fin, que parece que era la envidia, ¿no?, de la época. Ella hizo una especie de destilador que era para medir el nivel del agua. Ella creó un anticipo de lo que sería el aerómetro. Ella hizo un hidrómetro también, el hidrómetro que servía para pesar líquidos y para ver la densidad relativa que tenían estos líquidos. Es decir, que ella fue una gran artífice de este instrumental científico, que por desgracia desapareció cuando fue desapareciendo el Serapeno y como fue desapareciendo el museo y desapareció también la biblioteca. La biblioteca de Alejandría, que era esa guinda, ¿no?, que demostraba que la ciudad egipcia había sido durante muchísimos siglos cuna del conocimiento, del pensamiento, de la investigación, de la ciencia, en definitiva, había sustituido, ¿no?, a la Atenas clásica. Alejandría tomó su lugar e Hipatia es quizá uno de esos últimos baluartes, ¿no?, del mundo científico alejandrino, del mundo antiguo, no solamente por todos esos logros que tú decías ahora, Jesús, sino también por, lo comentaba yo antes, ¿no?, crear una escuela con seguidores, enseñar a una nueva generación de gente más joven ese tipo de elementos científicos a los que, imagino, habría hombres y mujeres. Para las mujeres ya era de por sí complicado, pero para los hombres que tuvieran a una maestra en vez de un maestro también debió de ser duro, ¿no? Bueno, debió ser duro pues, también por otra razón, no solo porque fuera mujer, porque evidentemente su autoridad intelectual era indiscutible. O sea, tengo que decir que tenían que reconocer que era una mujer que sabía de todo y lo sabía bien, además lo sabía explicar. Ella tenía una gran autoridad moral, así queda reflejado, ¿no?, con algunos textos de discípulos suyos. Y esa autoridad moral, es decir, ese carisma, pues es lo que hacía que fuera muy respetada. Pero no olvidemos, esta mujer nunca se casó, nunca tuvo pareja, no tuvo hijos. Y, por lo que dicen las crónicas y dicen sus biógrafos, era muy guapa. ¿Qué quiere decir? Que hacía estragos entre sus alumnos, es decir, que la tiraban los tejos y que ella pues no accedía a estas veleidades sentimentales. Eso entiendo que debía cabrear a más de uno, ¿no? Como diciendo, bueno, en fin, esta mujer con lo lista, lo sabia que es, y encima no quiere saber nada de los hombres. Ella tenía una visión platónica de la vida y consideraba que tenía que estar dedicada al mundo del conocimiento, al mundo de la ciencia, y que por lo tanto pues los hombres la distraían, ¿no?, de estos menesteres. Eso cabreó mucho y alteró, ¿no?, las hormonas de algún que otro discípulo, y eso queda reflejado en algunas de las leyendas y de las historias que se cuentan. Pero está claro que creó esa escuela que tuvo bastantes discípulos, que esa autoridad moral, en fin, esa rectitud, esa dedicación cívica, en fin, toda la proeza intelectual de la que hizo gala, fue totalmente reconocida por la gente. O sea que hasta que no llega Cirilo, hasta el propio patriarca de Alejandría, el anterior, Teófilo, la respetó siempre. Fíjate que ideológicamente estaban en polos opuestos, pero es Cirilo, en fin, siempre hay alguien, ¿no?, hay un factor ahí que es el que desequilibra un poco todo esto. Y hay otro dato, Nacho, menos conocido, pero que a mí también me apasiona cuando conocí la vida de Hipatia, que está relacionada con una santa. Hay una santa que es Santa Catalina de Alejandría.
Bueno, pues Santa Catalina de Alejandría está basada en la vida de Hipatia. Santa Catalina de Alejandría, lo más seguro es que no existiera, sabes que son de estas santas así ficticias del siglo IV, donde no hay datos biográficos, donde, en fin, su leyenda ha sido muy, muy exagerada. Pero fíjate, Santa Catalina de Alejandría, primero, nace en una época similar a la de Hipatia. Estamos hablando del siglo IV, ¿vale? Es virgen. También, un poco lo que se habla también de Hipatia, ¿no? Dice que no conoció varón. ¿Y cómo muere Santa Catalina de Alejandría? Despedazada en una rueda con pinchos, un poco lo que la pasó también a Hipatia, ¿no? Que fue despedazada con estas ostracas, con estas cerámicas, con estas tejas. Y Santa Catalina de Alejandría, además, es la patrona de los estudiantes, de los filósofos, en fin, de todas las actividades que tengan que ver con una rueda, como pueden ser los carreteros, pero estudiantes y filósofos, que era también la actividad que tenía Hipatia. Bueno, pues hay distintas obras sesudas, y te puedo decir que documentadas, donde dicen que la biografía de Santa Catalina de Alejandría es ni más ni menos que la de Hipatia. Pues es que el cristianismo entró arrasando. O sea, el cristianismo entró como una nueva corriente de ideología muy fácil, porque el cristianismo se fue complicando posteriormente, pero inicialmente es un mensaje muy, muy fácil que podían entender las clases más sencillas, las bases de la sociedad. Y para los egipcios, además, supuso una señal de identidad nacional frente a las personas como Hipatia, pues que profesaban religiones paganas, que eran pues una amalgama de religiones tremendas, ¿no? Y el cristianismo pues permite a los egipcios tener una seña de identidad común por fin frente a los helenos paganos. Pues yo creo que fue más la política. Es cierto que a lo largo de la Ilustración, en casi todos los libros que he leído yo sobre Hipatia anteriores al siglo XX, es decir, que son la mayoría de los libros que hay sobre Hipatia, culpan a una guerra de religiones. Evidentemente a Hipatia la mata una turba de cristianos exaltados y movidos por un obispo, por Cirilo, que luego será santo. Eso es indiscutible. Pero que esté la religión detrás de la muerte de Hipatia es una de las cosas que yo me he tenido que replantear, y que he llegado prácticamente a la tesis de que no, ella muere por meterse en una intriga política, en una lucha de poder entre el poder civil y religioso. Es decir, Hipatia efectivamente es asesinada por los cristianos y abanderando la ideología cristiana, pero si hubiesen sido, pues no sé, zoroastristas, o hubiesen sido pues ya con el paso del tiempo islamistas, pues la hubiesen matado igual, porque realmente ella es la víctima de una intriga política, una lucha entre el obispo y el gobernador de la ciudad, Orestes. Es muy probable que fuese un ambiente convulso. Aparte, me parece que es una comparación muy brillante, Nacho. Me parece creo que has dado en el clavo, sí. De hecho, Alejandría es una ciudad que cuando empieza a terminar la antigüedad y comienza la Edad Media, tiene una revolución tras otra, sin parar, revoluciones sangrientas, sin parar, y con la religión detrás de casi todo, porque están los arrianistas, los novacianos, los medio seguidores de Arriano, porque el arrianismo tuvo hasta 4 tendencias diferentes, o sea que, y matándose unos a otros. Eso fue tremendo. Los judíos también provocaban levantamientos. Los paganos fueron los que menos, porque de entrada porque no tenían una señal de identidad nacional, y Jerusalén, pues sí, es que lo que le está pasando a Jerusalén ahora. Escuchamos de nuevo la voz de Guillermo Díaz, autor de este libro Hipatia de Alejandría, publicado en 2009, en donde se nos daba unas pinceladas, ¿no?, de sus últimos días, de ese final de la buena de Hipatia de Alejandría a comienzos del siglo V de nuestra era, después de Cristo, una de las mujeres más brillantes de esa, pues tardo antigüedad, ¿no?, podríamos definirla así. Jesús Callejo, nos hablabas de ese legado, ¿no?, no solamente científico a partir de sus alumnos, sino también religioso. Es curioso que los cristianos acabaran con ella, pero también se inspiraron, ¿no?, para esta figura de Catalina
de Alejandría. Todo ello nos hace ya de una forma pues mucho más amplia, ¿no?, a hablar de la importancia de esta mujer, ya para ir acabando, en donde ese legado es absolutamente preclaro, ¿no?, a la hora de concebir la importancia que tuvo Hipatia en la historia de la humanidad. Sí, no, sin ninguna duda. De hecho, es verdad que fue rescatada sobre todo en el siglo XVIII y siglo XIX. Fue rescatada en principio por Voltaire, ¿no?, que la reivindicó. Luego en el siglo XIX hay muchas pinturas, ¿no?, que, en fin, que la representan idealizada a Hipatia. Se empiezan a escribir ya obras relativas a ella. En fin, que queda un poco ya como rescatada en ese momento a nivel intelectual y a nivel científico, pero sí había sido rescatada ya a nivel religioso, no solo con esta anécdota que te acabo de comentar de Santa Catalina de Alejandría, pero hay que ser justos, es decir, esto al final se asesinada por cristianos, pero no por todos, es decir, por un grupo fanático, en fin, totalmente aleccionado por Cirilo. Pero la mayoría de los cristianos se dieron cuenta que lo que se había hecho era una burrada, en fin, que no correspondía, que sus métodos, en fin, un cristiano, si sigue las doctrinas de Jesús, sigue las doctrinas del amor, ¿no?, de la paz, no de la violencia y no del asesinato. Entonces, yo creo que esa catarsis que se generó alrededor de la muerte de Hipatia es lo que hizo que muchos cristianos intentaran reivindicar su figura, y yo creo, y esta es un poco mi teoría personal, que una de esas variantes es convertir a una santa, en fin, con unos datos muy, muy genéricos y muy etéreos, como era Santa Catalina de Alejandría, coger partes de la vida de Hipatia, posiblemente no de todo, ¿no?, pero sí de la parte en la que ella muere. Y luego, evidentemente, también es como considerada, ¿no?, y rescatada con todos los valores que tuvo y que detentó. Por ejemplo, se sabe que, bueno, sabes que hay un asteroide y hay un cráter en la Luna que tiene el nombre, ¿no?, de Hipatia. Entonces, este tipo de detalles a mí me gusta, ¿no?, porque aunque sea tarde, claro, estamos hablando de épocas ya muy, muy, muy posteriores, pero bueno, sí se la reconoció un poco el valor que hizo en la astronomía. Fíjate que en la astronomía por entonces lo que se seguía era las tablas, el Almagesto de Claudio Ptolomeo, que por cierto también formó parte de ese museo de Alejandría. Bueno, pues las tablas y el canon astronómico de Ptolomeo, sabes que era geocéntrico, hablaba de que la Tierra era el centro. Bueno, se sabe por los comentarios que hizo tanto Teón de Alejandría como hizo su hija Hipatia, que ella no apuntaba tanto por un geocentrismo, sino más bien por un heliocentrismo. Ella pensaba que el Sol, el astro principal, sí que podía haber sido el centro. Evidentemente, son especulaciones, porque ya digo, no nos han llegado obras suyas, pero sí que se indica de que posiblemente estuviera en la línea de Aristarco de Samos, por cierto, otro de los grandes hombres de la biblioteca y del Museo de Alejandría, y que iba un poco más encaminado a ese heliocentrismo. En fin, cosas que se podían decir de ellas, que se adelantó muchísimo en su tiempo y que, bueno, pues una forma, ya sabes, como la damnatio memoria, una forma de eliminar su recuerdo es eliminar sus obras. Si las obras nos hubieran llegado aquí a nosotros, posiblemente ahora hablaríamos de Hipatia de Alejandría con unas aportaciones muchísimo mayores de las que te acabo de comentar. Pero lo que tenemos es que reconstruir su vida, una vida dedicada a la ciencia, una vida de tolerancia, que siempre respetó las creencias ajenas y que, por supuesto, pues ahora mismo tiene el nombre que se merece dentro del mundo de la ciencia y de las humanidades. Gran mujer, Hipatia de Alejandría, muerta ese año del 415 después de Cristo, y que marcó el final de una era y el comienzo de otra, en la que ella, por suerte casi 1500 años después, es una de sus grandes protagonistas. Como siempre, Jesús Callejo, crononauta, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues muchísimas gracias a ti, Nacho, y nos vemos en el siguiente cronovisor. Esos políticos se buscarán cualquier otra excusa para perseguirme y hacerme la vida imposible. Lo hicieron con Anaxágoras, con Protágoras e incluso Eurípides. Mejor así. El tiempo me dará la razón. Pero Sócrates... No sigas por ahí, querido amigo. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Hay que revisar
muchas de las cosas que sabemos de Felipe II. El concepto de hombre culto de Felipe es innegable. Es un rey fascinado por la alquimia, el esoterismo, la magia, la astrología. Felipe II estuvo rodeado de personajes heterodoxos. Los confesores y las personas que se rodeó al principio, pues después van a ser condenadas por la Inquisición. Las autoridades eclesiásticas quemaban los libros prohibidos o los libros confiscados. Felipe II no. Felipe II era un hombre muy humano, era un hombre incluso muy sensible. Creo que es un hombre profundamente desgraciado, porque está atrapado permanentemente por la pérdida y la búsqueda del amor, de personas en quien confiar. Y desde luego lo que hoy en día hay que desterrar por completo es todo lo que está íntimamente ligado a la leyenda negra, ¿no? Comenzamos este nuevo bloque de Ser Historia aquí en la cadena SER y lo hacemos escuchando un fragmento de un documental de televisión dedicado precisamente a la figura de Felipe II, un tren de voces donde hemos escuchado entre otros a David Botello, Javier Sierra, el escritor Henry Kamen y muchos otros especialistas donde se hacía especial hincapié en la singularidad, ¿no?, de la figura de Felipe II, este monarca español que abarca pues, prácticamente 2/3, ¿no?, del siglo XVI y del que todavía queda muchísimo por decir, ¿no? Conocemos muchas de sus grandes obras, conocemos parte de su biografía, de sus amores, también por la correspondencia que nos ha llegado, pero es mucho lo que desconocemos de una parte más íntima, me atrevería a decir, de este monarca español, Felipe II. Vamos a hablar en los próximos minutos de un libro que ha publicado Eolas Ediciones, titulado Felipe II, el enigma del hombre enfermo, cuyo autor ya nos atiende desde Radio León, Antonio Martínez Llanos. Bienvenido a Ser Historia. Encantado de estar en la SER, por supuesto. Antonio, yo lo he comentado en muchísimas ocasiones, ¿no? La figura de Felipe II es muy conocida a través del trabajo de grandes historiadores, pero por desgracia quizás no nos creemos la importancia que tuvo este monarca y joder, a mí me da mucha rabia que no se haya hecho ni una sola película ni una serie de televisión. Es cierto que ha aparecido como secundario en algunas referencias, pero todavía no nos creemos, ¿no?, la importancia que tuvo Felipe II en nuestra historia. Claro, es que los grandes escritores, Geoffrey Parker, Henry Kamen, John Eliot, Bauza y tantos otros, como cabría esperar, siempre han dedicado el estudio de Felipe II a la parte política y un poco social. Y la parte personal, fundamentalmente el mundo de sus enfermedades, de sus relaciones diferentes, de situaciones muy complejas que él tuvo, han pasado un poco desapercibidas. Yo creo que este libro ocupa ese hueco historiográfico, o así lo he pretendido, porque el rey Felipe II es un personaje todavía muy desconocido, muy enigmático. Tiene defensores, detractores, fue un rey, lógicamente, que tuvo aciertos, tuvo lamentables errores, no hace falta pensar nada más que en la felicísima Armada o Armada Invencible. Y por otro lado, en la introducción que habéis hecho, efectivamente, hay gente que dice que era amable. Yo creo que era un hombre autocrático, un hombre duro, un hombre sin ningún tipo de prejuicios para tomar decisiones muy graves. Lo que pasa es que en la vida familiar era, digamos, próximo y por eso su imagen en algún modo se ha dulcificado. Desde luego, y uno de los aspectos que menos se conoce, aunque se puede intuir por algunos comentarios coetáneos, por la lectura de alguna parte de la correspondencia o leyendo entre líneas, ¿no?, en algunas de esas cartas, es su aspecto más, iba a decir enfermo, ¿no? Tampoco estamos hablando ni de un loco, ni de un tarado, ni nada parecido, que no se me entienda en ese sentido, ¿no? Pero, por ejemplo, sabemos que padecía de gota, sabemos que debió de tener algunas otras enfermedades y eso hoy por hoy es difícil o relativamente difícil o fácil de conocer, ¿no lo sé, Antonio? Bueno, yo creo, tengo la ventaja de ser médico y podemos decir que escribo aceptablemente. Todo eso se conforma
en que los grandes popes que han escrito Felipe II, cuando llegaban al tema y al asunto de las enfermedades, pues tenían que preguntar. Y preguntar es difícil, porque no sabes muy bien a quién dirigirte. Y, por ejemplo, Geoffrey Parker, que tiene trazados de 500, 700 páginas, apenas le dedica a la salud del enfermo a veces 2 o 3 palabras, ¿no? La gota y la gravísima enfermedad de 1580, pero diagnosticándola mal, porque no fue una gripe. Luego hablaremos, si es posible, de esa situación que fue absolutamente especial y que justificaría casi solo un libro, ¿no? Entonces ha pasado desapercibido y hay muchas cosas que contar, sus enfermedades infantiles. Este es un libro, el enigma del hombre enfermo, que yo llamo un libro de desmentidos. Lo que trato es de clarificar situaciones que han sido siempre equivocadas por los historiadores. Y lo digo sin vanidades, sencillamente está demostrado. La documentación se lee y no hace falta leer mucho entre líneas. Entonces, es un libro que trata de desmentir muchas enfermedades, muchos diagnósticos equivocados, tanto de él como de su familia, porque creo que eso se precisaría hacer, sí. Desde luego, hay un vacío, ¿no? La historiografía, la historia, pues está escrita por historiadores que manejan esa documentación, pero sí que es cierto que adolecen en muchas ocasiones de otras especialidades, ¿no? Que podrían haber reforzado, ¿no? Algunas hipótesis de trabajo o profundizado en ellas o simplemente abordarlas porque nunca se ha hecho, ¿no? Yo como egiptólogo también he de decir que muchos médicos han cometido errores de intentar llevar a su propia especialidad, ¿no? Estoy pensando, ¿no? La figura del faraón Tutankamón, del que se le han aportado, pues yo conozco una treintena de enfermedades, cada una dependiendo un poco del médico que la ha tratado, ¿no? Porque, insisto, cada uno de los médicos siempre, ¿no? Ha intentado llevar a su campo de trabajo al ver ciertos síntomas, y eso también es un poco peligroso. Pero en el caso de Felipe II, siempre se ha hablado, como decíamos ahora, de que padecía gota, y claro, también uno de los principales problemas para intentar conocer, ya que no podemos acercarnos a los restos que están enterrados en el Escorial de Felipe II, donde se podría hacer pues un estudio mucho más exhaustivo. Pero la medicina también en el siglo XVI era lo que era, ¿no? Y eso también ha hecho despistar, ¿no? A muchos historiadores y a muchos médicos también. Sí, bueno, la medicina del siglo XVI era la medicina galénica e hipocrática. No se había avanzado absolutamente nada. Además, Felipe II cometió la alegría defectuosa de promover la pragmática de 1559, haciendo pues un muro total de la evolución que venía en cierto modo de Europa, ¿no? Libro de desmentidos, ¿por qué? Porque se aclaran situaciones en la historiografía, siempre se habla de las epilepsias. Todo el mundo era epiléptico, o casi todo el mundo era epiléptico. Claro, confundían la epilepsia con las convulsiones febriles de los niños, por ejemplo. Tenemos los 4 hijos de Felipe II, que todos fallecieron, que 3 tuvieron convulsiones febriles. Es que hay documentos que son absolutamente lecciones clínicas. Lo que pasa es que ellos no sabían lo que era una convulsión febril, le llamaban alferecía, que término árabe que significaba epilepsia, cuadro convulsivo. Lo mismo que... ¿Cómo es posible? Tú que eres como egiptólogo y habrás visto auténticas barbaridades diagnósticas. ¿Cómo es posible decir que Felipe II era epiléptico, que tuvo sífilis congénita? Vamos a ver. La sífilis congénita se tiene cuando la madre tiene la sífilis, que se la pasa normalmente su marido, que en este caso sería Carlos V, a Isabel de Portugal. No lo entiendo por qué se ha hecho eso, nunca he sabido por qué. Este libro lo que pretende no solo es diagnosticar, sino entrar en la medicina del siglo XVI, sus costumbres, sus errores, las lamentables situaciones de las sangrías, los tratamientos inútiles. Y también puedo decir que quizá me voy a embarcar, es muy probable que me embarque ya, siguiendo esta línea, a entrar en un libro similar sobre sus esposas. Es decir, está siempre escrito sobre las esposas, pero siempre es la parte un poco frívola. Vamos a hablar de enfermedades, vamos a hablar de lo que es la consanguinidad, vamos a hablar cómo era el sexo en la Edad Media, vamos a desterrar muchos mitos. Hablabas tú al principio de las series de televisión. Bueno, series de televisión
En concreto, en las escenas de sexuales, aquello parece un auténtico clase pornográfica. Es que no era así. Hay que tratar de hacer cosas que sean comprensibles y tratar de ser lógicas. Y Felipe II, por ejemplo, que la Iglesia siempre lo ha tenido como un personaje un poco etéreo, con una espiritualidad, con un mesianismo providencialista, era un hombre con mucho tirón por las mujeres. Y no las mujeres por él, porque evidentemente era el rey y solo tenía que hacer un chasquido de dedos, ¿no? Pero tuvo una vida sexual bastante intensa. ¿En qué cualidad? No lo sé, pero la tuvo. Uh-huh. Es un personaje, Felipe II, yo creo que muy desconocido todavía, como sucede con muchos grandes monarcas o personajes de la historia, ¿no? Que intentamos idealizarlos quizás, ¿no? Por los logros políticos, los logros militares que alcanzaron, pero en definitiva luego son muchos los enigmas, ¿no? Como tratas en tu libro, Felipe II, el enigma del hombre enfermo. Antonio, ¿qué es lo que conocemos a través de los documentos, de esa realidad más relacionada con su salud de la figura de Felipe II? Las cartas que escribe a sus hijas, Isabel, Clara Eugenia y Catalina Micaela, casi todas desde la raya de Portugal, cuando él invade Portugal, pues eso una auténtica declaración de cuál es su estado. Y ahora no puedo olvidar lo que pasó en la raya con Portugal en 1580. El rey se monta una comitiva de un ejército espectacular dirigido por el duque de Alba para conquistar Portugal. Pero sorprendentemente el rey va acompañado de su cuarta esposa Ana de Austria, de Isabel, Clara Eugenia, Catalina Micaela y en aquel momento el heredero, que era Diego Félix. Algo absolutamente impensable. En contra de lo que le comentaban los colaboradores, majestad, vamos por terrenos insalubres. Bueno, empleo palabras actuales, no, porque la documentación viene en otros términos curiosísimos. Vamos por una zona insalubre, con mala alimentación. Bueno, él no hizo caso. ¿Cómo lo ha resuelto aquel momento tan dramático que el rey, en agosto de 1580, está a punto de morir, las dos extremas unciones? Lo han resuelto los historiadores siempre con la palabra gripe. Bien, en primer lugar, cronológicamente es un error, la palabra gripe es de 1746, si no recuerdo mal, que es un término francés. En aquel momento todo lo que tenía patología torácica era catarro. El rey tiene un catarro muy severo, tan severo que si no falleció por suerte, su cuarta esposa a las 6 semanas, Ana de Austria, muere con un cuadro que, ya dicho en la época, era gran congoja y fluxión de pecho. Eso hoy se llama neumonía bilateral. Vale, porque he tenido bastante polémica con esto. Entonces yo no sé lo que hubo, solo sé lo que no hubo, que fue una gripe. Primero, era agosto, temperaturas por encima de 42 grados en Badajoz. Segunda cuestión, ni Catalina Micaela, ni Isabel, Clara Eugenia, ni Diego Félix, que estaban unas adolescentes y otros niños, se contagian. Y si se contagiaron fueron asintomáticas. Eso descarta ya muchas enfermedades. Por eso yo planteé, cuando ocurrió COVID-19, se me abrió como una ventana epidemiológica. ¿Por qué de una gripe aviar, que en aquel momento lo había? Lo que pasa es que ellos tenían otro término, el mal de los huevos de las gallinas se morían, los que trabajaban en las granjas morían. Entonces, ¿por qué no pudo haber ocurrido una mutación genética vírica del componente vírico, convirtiéndose en un hiperpatógeno que podía derivar perfectamente a coronavirus? Hombre, sé que esto ha salido en la prensa, en televisión, ha habido gente que se ha estremecido, pero no me han dicho nunca que no, porque en este tipo de cosas no vale, Nacho, yo creo, hay que experimentar y hablar. Entonces, no sabemos lo que tuvieron, pero fue una enfermedad tan grave que asoló Portugal, asoló el norte de Europa, Francia, parte de España, con una mortalidad altísima. ¿Qué fue? No lo sabemos, pero yo seguiré intentando buscar posibilidades y desde luego lo que no fue una gripe al uso. Antonio, yo creo que muchos de estos problemas se resolverían si de alguna forma no existe pues, o se da pie, ¿no?, a un gran proyecto científico en donde se pudiera investigar, ¿no?, los restos de estos monarcas. Claro. Yo creo que nunca se ha hecho. Hablo un poco también desde la ignorancia. Yo creo que las tumbas de los Austrias que hay en el Escorial nunca se han abierto y se podría realizar un proyecto científico no solamente para conocer mucho mejor desde el punto de vista desde
al aspecto físico a esos monarcas, sino sobre todo esas enfermedades que pudieran tener, ¿no? Claro, solo se ha hecho una aproximación que es realmente ridícula, que es coger 1 milímetro cuadrado del dedo meñique de la mano derecha, creo, de Carlos V, para que unos investigadores digan que tenía restos de ácido úrico, bueno, de gota, bueno. Eso me parece casi roza el ridículo. Sí, porque es algo que ya se sabía, casi, claro, ¿no? Vamos, pero no sé por qué, de quién dependería exhumar, desde el punto de vista científico, y lo mismo que se hace, que lo sabes tú, con muchas momias, que les hacen escáner, bueno, y se ven vértebras tocadas, se ven restos de tuberculosis, de enfermedades infecciosas, aquellas famosas plagas, ¿qué fueron? 7 plagas o 11, las plagas, aquellas plagas de castigo divino, ¿no? Todo esto que en definitiva eran olas epidémicas, ¿no? Que yo creo que la literatura las ha cambiado por castigo celestial. Pero no sé por qué no se ha permitido abrir la tumba de Felipe y de los demás componentes, por ejemplo, y saber realmente, porque además hoy se tienen tantas posibilidades diagnósticas que habría que quizá en muchos casos reescribir los libros de historia. Sería una oportunidad, ¿no? para intentar, como decimos siempre en nuestro programa, al final hacer un poquito más de historia, porque lo decía antes, ¿no? La medicina en el siglo XVI era lo que era. Yo no sé si se conocen los nombres de los médicos que asistieron a Felipe II y cuál era su formación, dónde se estudiaba medicina y cómo se estudiaba, ¿no? Esa es una excelente pregunta. En el libro van ni más ni menos que 80 médicos referenciados con sus cargos, sus ejercicios y todo su proceder, es decir, los médicos de cámara. Médicos de cámara eran aquellos personajes que solo tenían ellos la posibilidad de acceder al monarca. Pero siempre que se me habla de esto, bueno, se hacía supuestamente, tenían que hacer un estudio universitario que incluía filosofía, álgebra, matemáticas y medicina, o sea, y por ese orden. Había un tribunal del protomedicato que, bueno, examinaba, pienso yo que de aquella manera, ¿no? Tiene que haber mucho fraude, mucho tráfico de influencias. Y luego venía la parte ya práctica. De los 80 médicos que refiero en el libro, apenas una docena estuvieron al lado del rey. Los demás fluctuaban por la corte. Era un mérito que dejaban pasar, eran personajes absolutamente especiales, muy vestidos, con una pomposidad externa increíble. Y como era una consulta médica, pues olvidémonos del SACIL y olvidémonos de la Sanidad de Madrid. Era lo siguiente, el rey, imaginemos que no estaba en la cama, está sentado en un sillón, a su derecha hay un personaje importante, un duque o un marqués, a su izquierda un gentilhombre, y se acercan 6 médicos a distancia, a unos 2 metros del rey. Uno de esos 6 asistentes, como portavoz, le pregunta: Majestad, ¿qué le ocurre? Pues bueno, me tengo mal de cabeza, tengo corrimiento en los ojos, lo que sea. Ese se retiraba, había un conciliábulo y decidían el diagnóstico y se lo comunicaban al rey y el rey decidía. Por eso cuando ha habido alguna serie o alguna escena en televisión, en el cine, es absolutamente increíble que un guionista tenga la osadía de poner a un médico tocándole la tripa al rey. Pero es que peor era la consulta a la reina o a las hijas. Ahora ya no era a distancia de 2 metros, sino desde fuera de la cámara. Es decir, el médico se acercaba a la puerta, preguntaba, y una dama de compañía, pues Inés Manrique de Lara, o Leonor de Mascareñas, se acercaba, decía al físico: pues mire, la reina tiene dolor en el empeine, que por cierto el empeine no es el del pie, sino la zona genital, eso es el empeine entonces. Y entonces él tenía que decidir. En ningún caso se podía tocar a las reinas, a su zona genital solo la tocaba el rey, y también había que ver con qué cualidad y cantidad, las damas de compañías y las comadres al momento del parto. Y curiosamente, el médico que entraba a ver a la reina tenía que salir por la misma puerta que había entrado, para que no hubiera falsas interpretaciones, Nacho. Es singular, ¿no? Y curioso lo que desconocemos, ¿no? Claro, de toda esta historia y lo que nos queda por saber, ¿no? Claro, imaginamos que, ya para ir acabando, Antonio Martínez, autor de este libro Felipe II, el enigma del hombre enfermo, publicado por Eolas Ediciones, el acceso, esa privanza, ¿no? Ese momento de cercanía con el monarca solamente existiría para, bueno, pues
contados médicos y en ocasiones, pues ya cuando se veía ya las orejas del lobo, sí, ¿no? Sí. Y ya el monarca a lo mejor estaba en el lecho y ya la desesperada y seguramente ya cuando nada se podía revertir de la situación, ¿no? Hay que tener en cuenta, a modo de ejemplo, que el salario anual de un médico de cámara era de 60.000 maravedís, más gajes. ¿Qué son los gajes o qué eran? Pues una aportación diaria de una gallina, medio pollo, 6 panecillos, una azumbre de vino, 2 litros, y a lo largo del año un caballo, una mula o algún carruaje en caso excepcional. Es decir, hoy la equivalencia de la moneda es muy difícil, pero si nos atrevemos... Muy poco dinero. Sí, si nos atrevemos a hacer una equivalencia, pues hablaríamos de un sueldo espectacular. De hecho, un operario medio, bien pagado, ganaba unos 15, 20 maravedís al mes, o sea, 1.000 en un año, y todo el dinero de trueque, ¿no? Eran personajes muy embarados, absolutamente vanidosos, y que eran reconocidos porque iban vestidos de tal forma que nadie podía pasar, pues, los reconocían, o sea, no había, ahí va Lope de Villalobos, ahí va Luis Mercado, ahí va Francisco Valles, el divino, el que le curó al rey aquel ataque de gota con un pediluvios de agua de azahar en los pies. Bueno, la historia es apasionante, lo que pasa es que hay que escribirla, y yo he disfrutado mucho escribiendo este libro, porque he visitado mucha documentación y sobre todo esas líneas que pasan desapercibidas, ¿no? Ayer tuve un ataque de alferecía, no, lo que tuvo el rey en algún momento dado fue una pequeña crisis pseudoconvulsiva por trastornos de diabetes, ¿no? En fin, que no es especular, es tratar de explicar. Uh-huh. Apasionante la historia de la medicina y en concreto esa historia, ¿no? Si nos referimos a la figura de Felipe II, como dice el título del libro de nuestro invitado, Felipe II, el enigma del hombre enfermo, publicado por Eolas Ediciones. Lo recomendamos desde aquí para conocer no solamente algo más de la historia de la medicina, sino sobre todo focalizada en esta figura tan emblemática de la historia de España, el monarca Felipe II. Antonio Martínez Llanos, médico y autor de este libro. Como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. A vosotros por vuestra atención. Traigo una carta certificada para el señor Heinrich Himmler. Soy yo. Firme aquí. Gracias, señor. ¿Quién era, cariño? Otra carta del banco. No me digas que todavía no has pagado la hipoteca. Heinrich, ¿qué recuerdo de ti va a tener la historia? Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. El Orient Express se paró aquí, en el corazón de la vieja ciudad. Me bajé del tren en una nube de humo y vapor, obsesionado por los fantasmas de Greta Garbo y de Agatha Christie. Por 1 millar de espías y arqueólogos. Por reyes y cortesanos de la Europa prebélica. Estambul. Una de las grandes ciudades islámicas con los monumentos de los sultanes turcos dominando sus cielos. Conquistadores que han gobernado aquí desde 1453. Bajo la ciudad, sin embargo, hay espíritus mucho más antiguos, bruñidos cada día por la gente de la ciudad viviente. Las ruinas de Constantinopla, la capital del Imperio de Bizancio. Estambul, Constantinopla. 2 nombres, el nuevo y el viejo para la misma gran ciudad. Hace 16 siglos, en el año 330, el emperador Constantino, primer emperador romano cristiano, eligió esta ciudad, entonces una pequeña ciudad griega, para que fuera su capital. Nadie sabe exactamente por qué.
Con el título de Bizancio, el Imperio Perdido, John Romer hizo en la década, finales de los 80, comienzos de los 90, una serie de televisión fantástica. John Romer es un egiptólogo inglés que tiene también con Channel 4 una serie de televisión magistral. Es uno de los grandes divulgadores de la historia del arte, de la arqueología, y cuenta como nadie, lo escuchábamos ahora, aspectos del pasado que son pues muy, muy cercanos y muy gratos de escuchar, ¿no? Con esa elocuencia y esa sencillez que solamente Romer tiene en su trabajo. Y nos sirve para abrir las puertas a este bloque de Ser Historia, en el que vamos a hablar precisamente de Bizancio. En busca de Bizancio, publicado por libros.com, es el libro que tenemos sobre la mesa de esta máquina del tiempo aquí en Ser Historia, cuyo autor, Ignacio Blas Alonso, nos acompaña. Ignacio, bienvenido a Ser Historia. Muchas gracias, hola, ¿qué tal? Tocayo, ¿no? Porque te llaman Nacho también, sí, como a mí, pero el nombre artístico vamos a dejarlo, como decía antes, en broma, de Ignacio Blas Alonso, que es bien bonito, desde luego. En busca de Bizancio, como digo, desenterrando sus joyas ocultas, es el título de tu libro. Eres muy joven, imagino que será tu primer libro. Como me digas, es el cuarto, ya me caigo de la silla ahora mismo, ¿no? Sí, es mi primer libro, sí. En donde hablas del mundo bizantino. Es un mundo realmente que ha tenido poco predicamento, ¿no? En la literatura española hay alguna novela histórica, hay alguna referencia, lo decíamos antes a micrófono cerrado, quizás también el mundo bizantino, cuando pensamos en él, pensamos en los iconos, ¿no? Del mundo del arte, en la filología también, me decías, ¿no? Que hay varios estudios, pero Bizancio en general se estudia poco. Para que los oyentes del programa tengan un poco la ubicación cronológica y espacial, cuándo empieza, cuándo acaba y dónde se ubica. Pues me has hecho una pregunta muy complicada, porque bueno, cuando acaba es muy fácil decirlo, porque todo el mundo toma la fecha de 1453 como la toma de Constantinopla, aunque el inicio no está nada claro. En mi opinión, tal inicio no existe. Fue poco a poco, ¿no? O sea, no es como las etiquetas esas que nos gusta poner, ¿no? De Egipto. Comenzó en el año 3100, la unión del Alto y del Bajo Egipto, ¿no? O sea, es que siempre estamos con la idea de poner etiquetas, ¿no? Y fechas. Y fechas todo, absolutamente a todo, ¿no? Pero imagino que Bizancio, como todos los grandes imperios, sería una cosa paulatina, poco a poco. Bueno, en realidad es que nunca hubo una ruptura, un corte con el Imperio Romano, entonces... en realidad hablar de Bizancio es hablar del Imperio Romano. El Imperio Romano, si empieza con Augusto, pues podríamos hablar de que empieza con Augusto y termina en 1453. Aunque hay muchos estudiosos que luego dicen, bueno, pero a partir de tal fecha ya no es Roma, es Bizancio, buscando como una justificación, ¿no? Claro, una justificación para dejar de estudiar. Para justificar su cátedra en la universidad. Sí, ¿no? Para decir, yo soy romanista y acabo aquí, y punto. Y el resto ya no es Roma. Bueno, hay que ser un poco más flexible, ¿no? Claro, en todo ello. Y geográficamente, Estambul Constantinopla es la capital, y a partir de ahí, ¿no? Se extiende, se comprime. Bueno, pues comienza siendo las fronteras del Imperio Romano de Oriente, con todo el norte de África, Italia, parte de Italia. Se extiende mucho también hasta Próximo Oriente, con la frontera con Persia, y luego en época de Justiniano alcanza hasta la Bética, también unas fronteras un poco difusas. Hay gente que dice que hasta Córdoba, gente que dice que hasta Valencia. Bueno, y luego ya pues se contrae mucho, sobre todo a partir de las conquistas de los árabes en el siglo VII y octavo, mejor dicho, ¿no? Más o menos. Y sobre todo luego ya queda centralizado en lo que son Anatolia, los Balcanes. Se extiende mucho también luego por Siria, llega también. También parte del Mar Negro, el norte del Mar Negro, lo que es ahora Crimea. Y hasta el Danubio. Por occidente la frontera es el Danubio normalmente.
En cualquier caso, lo que es la esencia, el corazón del mundo bizantino es Constantinopla. Es Constantinopla, ¿no? sin duda. Es una ciudad geopolíticamente muy estratégica, al ser casi frontera natural entre dos continentes. Y desde el punto de vista también económico, político, social, Constantinopla pues, siempre ha tenido pues, una importancia vital, ¿no? En la historia. Sí, Constantinopla fue la ciudad más importante de todo el Mediterráneo a nivel de comercio, de cruce de culturas, una ciudad muy grande, hasta el predominio de la ciudad del Cairo ya siglo XIII, por ahí. Sobre todo a partir de la conquista por los cruzados, que eso pues fue un golpe muy duro, y hasta entonces había sido la ciudad más importante, por supuesto. En el título de tu libro, En busca de Bizancio, desenterrando sus joyas ocultas, nos comentas, ¿no? Un poco cuáles son esas joyas. Pensamos, ¿no? En las grandes mezquitas, en algunos edificios que marcan un poco la identidad, y algunos de ellos pues todavía están vigentes, los podemos visitar, ¿no? Hemos heredado muchos de esos elementos de la cultura bizantina desde el punto de vista arqueológico. Pues en Occidente la cultura bizantina, sobre todo cuando más influencia tiene, es a partir del siglo XIX, que es cuando hay un redescubrimiento, sobre todo en el arte, mucho neobizantino. Aquí en Madrid tenemos algunos edificios neobizantinos muy chulos. Pero antes era como una frontera muy fuerte entre el Occidente y el Oriente, que hubo mucha influencia en el Renacimiento, sobre todo cuando muchos de los intelectuales bizantinos se fueron a Roma y a Italia por la conquista por los otomanos, y influyeron mucho en la filosofía, en el arte del Renacimiento, pero después ya poca cosa más. ¿Y tú cómo llegas al mundo de Bizancio? Porque no hay grandes expertos en nuestro país dedicados al mundo. Sí que los hay, pero vamos a decir que tú eres el futuro. Sí los hay, pero la verdad que somos pocos. ¿Tú cómo llegas? ¿A través de la universidad? Sí, yo estaba en la carrera en Historia del Arte, y en segundo fue cuando di la asignatura de Bizantino y Otomano. Bizantino e Islam, que es la misma asignatura. Sí. Y a partir de ahí pues fue como que me empezó a llamar mucho la atención y empecé a investigar por mí mismo. Quería hacer un viaje a Estambul, fuera como fuera, y en 2019, para hacer ese viaje, pues me hice un pequeño librito, así todos hemos pasado por ese terreno, sí. Yo lo hice nada, Egipto, era muy chiquitita, tenía 40 paginillas chiquititas, que era para yo ilustrarme un poquito de a dónde iba y tal. Y luego ya a partir de ahí dije, bueno, pues a lo mejor un trabajo de fin de grado que vaya así también de Constantinopla, tal, pues no estaría mal, y empecé a escribir, y la cosa se me fue de las manos. Bueno, y tenemos este maravilloso libro, ¿no? En busca de claro. Bizancio, publicado por libros.com, que es un poco el heredero, ¿no? de ese trabajo sensacional. La mayor parte de ese legado, claro, tiene sus orígenes en el mundo romano, pero al mismo tiempo en el mundo cristiano, ¿no? Que cohabitan durante esos primeros siglos del cristianismo, ¿no es así? Sí, es muy importante además concebir Constantinopla como una nueva capital del imperio, pero además una capital que muy pronto empezará a ser puramente cristiana. Sí, es verdad que Constantino no la fundó como ciudad cristiana, pero sus sucesores ya se encargaron de que no fuera así, de que pareciera la ciudad más cristiana y que fuera la ciudad más cristiana desde muy temprano. Así que sí, la cultura está muy imbuida por el cristianismo, y Constantinopla es todo lleno de iglesias y todos los monumentos cristianizados, por supuesto. Y también desde el punto de vista del mundo islámico, ¿no? A partir del siglo VII, pues con la, imagino, ¿no? Que con esa expansión, ¿no? del Islam. Sí, Constantinopla para el Islam siempre ha sido el trofeo a conseguir, la manzana roja que la llamaban. Y bueno, pues desde los primeros tiempos del Islam ya había una mezquita abierta, hubo un tratado con el emperador de Bizancio para abrir una mezquita en Constantinopla. No se sabe dónde está, pero se sabe que había una ya en el siglo VIII. Y siempre ha sido pues la aspiración que tenían los líderes musulmanes para agrandar sus territorios y convertir Constantinopla en su capital. Hubo un montón de asedios árabes
hasta que lo consiguió Mehmed. Y también dentro de esos asedios, también al ser una ciudad de frontera entre el mundo occidental y el mundo oriental, se ha llevado tortas por todas partes, hay que decirlo, ¿no? Sí. Antes decías, por ejemplo, con las cruzadas, ahora con las invasiones árabes, y a pesar de toda esa destrucción, de esa lucha, parece que el mundo de Bizancio siempre ha resurgido, ¿no? Siempre, o por lo menos sigue estando ahí, ¿no? Podemos ver sus catedrales, sus mezquitas. Sí, luego el mundo de Bizancio, después de la caída de Constantinopla, siguió perviviendo mucho, sobre todo en la zona de los Balcanes, en el mundo ortodoxo. Rusia, bueno, convirtiendo a Moscú en la tercera Roma, como heredera de Bizancio, y sobre todo en ese mundo ortodoxo es como ha sobrevivido el mundo bizantino, la estética bizantina, el arte bizantino a partir de entonces. Claro, no había quedado yo en la cuenta, es cierto, ¿no? Claro, el mundo ortodoxo es quizás, y nosotros cuando pensamos en Bizancio y pensamos en ese cristianismo, ¿no? Con esos fondos dorados, etcétera, nos vamos quizás al mundo más ortodoxo, y quizá por eso le hemos dado a la espalda, entre comillas, en el resto de Occidente, más católico. Eso es un factor importante, sí. Yo creo que sí. ¿Y otros factores? Pues, a ver, el mundo actual sobre todo está muy mirando siempre hacia Occidente, muy orientado hacia Occidente, y todo lo que sea de Grecia hacia el este, pues como que nos pilla lejos, ya, ¿no? Como lejano. Grecia lo tocamos para la antigua Grecia y a partir de entonces despídete. Pero bueno, tú lo pones en tu libro, hay infinidad de lugares que se pueden visitar, que se pueden disfrutar en la actualidad, que rezuman todavía, ¿no? Ese aspecto más bizantino, que es un poco la propia esencia de Constantinopla, ¿no? Sí, todo eso se ha conservado sobre todo por el carácter de los otomanos, que era muy respetuoso hacia los edificios que conquistaban, hacia las etnias y los pueblos que incorporaban a su imperio, y gracias a eso pues muchos de estos edificios se han mantenido, algunos han mantenido su decoración original, y sabemos perfectamente lo que es cada edificio, para qué servía, todo eso se ha conservado. Imagino que la documentación y también la arqueología, ¿no? De la excavación, el estudio de esos propios edificios ha ayudado, ¿no? a reconstruir y a sacar a la luz esas joyas ocultas, ¿no? Sí, hay mucha documentación, sobre todo de los monasterios que se guardan en monasterios pues, de Grecia o en el Monte Athos, por ejemplo, que es muy importante. Y luego también los trabajos arqueológicos son muy importantes también para sacar pues todos los restos que queden en los edificios. Me viene, por ejemplo, la iglesia del Pantocrátor, que se han hecho unos trabajos arqueológicos impresionantes, y se sabe pues prácticamente todo sobre ese monasterio. ¿Qué lugares nos recomiendas de Estambul, la antigua Constantinopla? Si uno va ahora a viajar y va con ese cuadernito, más allá de este libro maravilloso En busca de Bizancio, ¿cuáles son esos lugares que no tenemos que perderlos? Pues sobre todo, a ver, los edificios que se presentan ante ti, que dices... lo que es más impresionante pues son siempre los edificios Santa Sofía, las otras mezquitas otomanas que siguen el modelo de Santa Sofía, que es muy importante, como el arte bizantino luego se pasa también a la arquitectura otomana. Y luego ya el resto de arte bizantino pues es para caminarlo. Estambul, el otomano se te presenta y el bizantino lo tienes que descubrir. Entonces vas caminando por las calles y ves iglesias pues como el Cristo Pantocrátor, que es muy grande, que es muy bonita, la iglesia que ahora es la mezquita de Seyrek, que se llama, la iglesia de Cora, de Cristo en Cora, que esa es muy bonita también, tienes toda la decoración original, frescos, mosaicos. Tienes también la iglesia de Pamakaristos, que está muy cerca y también es muy bonita, también tiene parte hecha museo. Sobre todo tienes que ver las murallas también, es muy importante. Y luego algunos otros monumentos pues irán apareciendo, pues como la columna de Constantino, que vas caminando y está ahí en medio de la plaza y la ves y dices, es muy grande, es la columna de Constantino. Y bueno, pues el foro de Teodosio, que lo tienen ahí un poquito excavado también en medio de la calle. El Museo de los Mosaicos es imprescindible. El Museo de los Mosaicos es el menos visitado de Estambul, también es el más desconocido.
y sin embargo tienen una cantidad de mosaicos romanos del Gran Palacio que son maravillosos, una factura impresionante, y apenas va gente a verlo. Una pena. Seguramente que muchos de los que nos están escuchando, porque en ocasiones, ¿no?, los medios de información hacen mucho ruido con algunas noticias, ¿no?, por ejemplo, la cubrición que hubo hace un año o dos, ¿no?, de algunas figuras en la mezquita de Santa Sofía, creo que era, ¿no?, de esa parte más cristiana. ¿Tú crees que corren peligro estos monumentos con el régimen político actual? Insisto, yo creo que muchas veces luego cuando estás allí, que yo conozco bastante bien todo lo que es la parte de Egipto, toda la zona de Oriente Próximo, cuando está yo, por ejemplo, que he estado en Irán, ¿no?, y el eje del mal, ¿no?, y tal, decían, y luego no he encontrado gente más amable en otro lugar del planeta. ¿Tú crees que estos monumentos corren peligro? Yo creo que correr peligro no corren peligro. Es verdad que la gestión que se está haciendo de ellos no es la más acertada. Yo creo que se debería seguir manteniendo como un museo. Pero ahora mismo se están haciendo trabajos de restauración en Santa Sofía. Yo creo que peligro de desaparición no corren. Luego también habrá que ver cómo sale la iglesia de Cora, que ahora está también totalmente cerrada por restauración. Dicen también que van a cubrirlos, los mosaicos, pero vamos, con unas telas así, que habrá que verlo. Y también dicen que las van a abrir en ciertos horarios. No sé cómo. Yo creo que de peligro de perderlas no tenemos. Yo siempre soy optimista en estas cosas. Sí, yo también. Que luego nada es tan catastrófico como parece. Como parece, desde luego. Opinamos lo mismo. Ignacio Blas Alonso, autor de este libro, En busca de Bizancio, desenterrando sus joyas ocultas, publicado por libros.com. Es tu primer libro, un libro fantástico. A mí me ha sorprendido muy gratamente que una persona tan joven pues haya realizado no es que los jóvenes sean tontos, ¿no?, en absoluto, no estoy diciendo eso, ¿no? Pero bueno, la gente que me escucha sabe lo que quiero decir, y te doy la enhorabuena por este magnífico trabajo En busca de Bizancio, para conocer todos esos secretos ocultos y no tan ocultos del mundo bizantino, y en concreto de la ciudad de Constantinopla. Ignacio, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias a ti, por supuesto, por esta oportunidad. Gracias. Llegamos al final de este nuevo programa de Ser Historia, dedicado a Hipatia, a Bizancio, a Felipe II. Si lo queréis escuchar en su forma completa, a través de Ser Podcast, lo podéis hacer, y a través de otras grandes plataformas de podcast, de audio. Fermín Agustí ha estado en la producción del programa, Ana Caballero controlando las redes sociales y José María Sendra a los mandos de esta máquina del tiempo. Delante del micrófono, vuestro humilde servidor Nacho Ares. Hasta la semana que viene. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.